Bueno, vamos a hablar un poquito del diagnóstico del hipotiroidismo, el rol del laboratorio en el diagnóstico de hipotiroidismo. Y para poder entender mejor este diagnóstico, necesariamente tenemos que repasar un poquito lo que es el hipotiroidismo como enfermedad clínica. Es decir, vamos a tener que tener determinados conocimientos previos. El hipotiroidismo, primero, tienen que saber que es una de las enfermedades hormonales más frecuentes en el perro, no así en el gato. El gato sufre más frecuentemente de hipertiroidismo, que es una enfermedad de diagnóstico mucho más sencillo. Pero el hipotiroidismo tiene sus complicaciones a la hora del diagnóstico. Para entender el diagnóstico de hipotiroidismo tenemos que recordar fundamentalmente cómo está integrado el eje tiroideo. Tenemos que acordarnos que la glándula tiroides es la glándula final de un eje conformado por una hormona hipotalámica y una hormona hipoficiaria. La glándula final produce T4, ¿sí?, como principal hormona, y esta T4 al llegar a los tejidos se activa a T3, ¿sí?, y la T3 es la que cumple todas las funciones en todas las células del cuerpo. La TSH, la hormona hipotalámica, es la que regula los niveles de T4 circulantes, ¿sí?, con un feedback de integración o de regulación, ¿sí? Toda vez que sube la TSH, ¿sí?, se fuerza la glándula tiroides para producir T4. Entonces, al subir la T4, esto hace que la TSH disminuzca, entonces también baja la T4 y sube la TSH, y así se genera un eje de equilibrio que produce en circulación niveles mínimamente estables de ambas hormonas. Toda vez que la T4 baja, necesariamente la TSH va a querer subir para elevar los niveles de T4. Toda vez que la T4 sube, necesariamente la TSH va a querer bajar para tratar de bajar los niveles de T4. Y así funciona normalmente este eje tiroideo. Tenemos que tener presente también que hay una situación particular con la hormona tiroidea, con la T4, que es la situación que ocurre cuando el paciente está enfermo de otra cosa. Cuando el paciente está enfermo, por ejemplo, de una hepatopatía, de una nefropatía, tiene sepsis, tiene inflamaciones, tiene infecciones, tiene cualquier otra enfermedad. A cualquier enfermedad es capaz de producir disminución en los valores de T4 circulantes, sin ser el paciente hipotiroideo. A esta disminución o este falso descenso de los niveles de T4 circulantes pueden en algunos casos ser tan extremo que hacer confundir al clínico que está frente a un hipotiroidismo, pero en realidad el paciente no tiene ningún problema tiroideo, sino que está enfermo de otra cosa. Muchas veces estas falsas disminuciones de T4 no se acompañan con una elevación de la TSH, y muchas veces estas falsas disminuciones de T4 pueden inclusive acompañarse con elevaciones de TSH, en donde el organismo está queriendo normalizar estos niveles de T4. En todo caso, a esta situación se la conoce como síndrome del eutiroideo enfermo, y este es la principal causa de error diagnóstico en el hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque puedo asumir que un perro, por tener la T4 baja o la TI, la TSH alta, entonces tienen hipotiroidismo, y en realidad este perrito podría estar afectado de cualquier otra enfermedad que le bajó la T4 y le hizo subir falsamente la TSH. Síndrome del eutiroideo enfermo. Normalmente, cuando este síndrome aparece, son disminuciones sutiles de la T4. O sea, no es que la T4 va al piso o va a adquirir valores muy bajitos. No, normalmente, en el síndrome del hipotiroideo, del eutiroideo enfermo, ¿sí?, la T4 baja, pero no baja en exceso, ¿sí? Y normalmente la TSH se mantiene dentro de rangos normales o está un poquitito elevadita. Normalmente, un paciente realmente hipotiroideo suele tener la T4 muy bajita, muy bajita, ¿sí? Y esto también es importante tenerlo presente. Aunque está la posibilidad que un perro tenga un síndrome del eutiroideo
del eutiroideo enfermo con T4 muy bajita también, lo normal es que las disminuciones sean disminuciones sutiles, ¿sí?, de T4. O disminuciones que te la ponen del límite fisiológico para abajo, pero no extremadamente bajo. Esto es lo que se conoce como el síndrome del eutiroideo enfermo. Cuando hablamos de hipotiroidismo, vamos a distinguir dos cosas que son muy claras. Lo que se conoce como hipotiroidismo primario e hipotiroidismo secundario. En el hipotiroidismo primario, como enfermedad real, fracasa la glándula tiroides a la hora de producir hormona tiroidea. En el hipotiroidismo primario, sí, fracasa la producción de T4 por la tiroides. ¿Correcto? Consecuentemente, los niveles de T4 bajan y la TSH hipofisiaria se eleva queriendo elevar, ¿sí?, una T4 que está bajita porque la glándula fracasó. Eso lo conocemos como hipotiroidismo primario. En el hipotiroidismo secundario, lo que fracasa es la hipófisis. Es mucho más raro, mucho más raro, y se da muchas veces en el contexto de otra enfermedad que se conoce como panhipopituitarismo, en donde hay una disminución de todas las hormonas pituitarias, entre ellas la TSH. Al haber una disminución de TSH, consecuentemente también hay una disminución de T4 circulante y tenemos un hipotiroidismo secundario. Lo más común en el perro, yo me animo a decir el 90%, 99% de los perros que tienen hipotiroidismo lo tienen como un hipotiroidismo primario de glándula tiroide. Y cuando uno estudia el hipotiroidismo primario, existen dos causas principales que lo generan. Una es una enfermedad autoinmune que se llama tiroiditis linfocitaria o tiroiditis autoinmune. En la tiroiditis linfocitaria la glándula tiroides es atacada por linfocitos y es destruida por el sistema inmune. Al destruirse la glándula tiroides por el sistema inmune, por supuesto los niveles de T4 van a bajar y la respuesta orgánica normal es la elevación de los niveles de TSH. La segunda enfermedad inductora de hipotiroidismo se la conoce como atrofia tiroidea idiopática. En atrofia tiroidea idiopática, la glándula tiroides es reemplazada por un tejido fibroso aglandular, que en realidad hoy podría tratarse ambas enfermedades de la misma, es decir, el estado de tiroiditis linfocitaria sería el estado de ataque inmunológico, pero cuando ya la glándula se destruyó completamente, no hay nada que atacar, entonces la respuesta inmune se disipa y queda un estado en donde en lugar de glándula tiroides hay un tejido fibroso aglandular y eso sería la atrofia tiroidea idiopática. Si bien existen otras posibles causas de hipotiroidismo primario, la enormísima mayoría de los pacientes tienen alguna de estas dos posibles enfermedades como causa de su hipotiroidismo. Y recuerden que el hipotiroidismo es una enfermedad, siendo una enfermedad ¿sí?, de características autoinmunes, que va a comenzar en animales que tienen más allá de los 3 años de vida, 3 años y medio, 4 años, 4 años y medio. No lo vemos en animales más jóvenes. Y eso también es un dato importante a la hora del diagnóstico de la enfermedad. Y una cosa importante también es que yo voy a entender el funcionamiento de la glándula tiroides de la misma manera que entiendo el funcionamiento de otros órganos, en donde voy a comprender muy claramente que no es lo mismo la enfermedad de un órgano o la insuficiencia de un órgano. Si yo tengo un soplo cardíaco, yo tengo una enfermedad cardíaca, pero no tengo una insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo voy a tener una insuficiencia cardíaca? Cuando el corazón esté tan enfermo que no pueda cumplir adecuadamente su función. Ahí sobreviene la insuficiencia cardíaca. Yo puedo tener una enfermedad renal, pero no necesariamente una insuficiencia renal. ¿Cuándo voy a tener la insuficiencia renal? Cuando la enfermedad renal haya abarcado por lo menos el 70 o el 80% de la masa funcional renal. Hay una masa crítica para que sobrevenga la insuficiencia. No es lo mismo la enfermedad hepática que la insuficiencia hepática, ¿sí? No es lo mismo la enfermedad tiroidea que la insuficiencia tiroidea. Y acá también se conciben los mismos conceptos. Fíjense, empieza el ataque inmunológico a la glándula tiroides.
en el momento que el sistema inmune ataca la glándula tiroides, ¿hay una insuficiencia glandular? No, para nada. Hay una enfermedad glandular. ¿Sí? Los niveles de T4 van a estar normales, los niveles de TSH van a estar normales, hay una insuficiencia, hay una enfermedad glandular. Pero la enfermedad glandular progresa. Cuando la enfermedad glandular va afectando cada vez más masa de la glándula tiroides, va a llegar un punto en donde tanto se afecta la glándula tiroides que los niveles de T4 van a bajar. Y cuando estos niveles de T4 bajan, ahí podemos empezar a pensar que tenemos algún grado de insuficiencia glandular. ¿Cómo responde el organismo? Elevando la TSH. Y cuando la TSH se eleva, fuerza a este resto glandular a producir un plus de T4 para mantener todavía la T4 normal. Entonces vamos a tener un paciente que tiene TSH alta con T4 normal, ¿sí? Pero esta T4 normal está sostenida por un nivel de TSH elevado. Pero la glándula tiroides se sigue enfermando, se sigue afectando más masa glandular tiroidea. Y llega un momento que ni siquiera los niveles de TSH logran mantener a la T4 normal, entonces la T4 cae. Y ahí tenemos el típico dibujo del individuo hipotiroideo con TSH elevada y con T4 bajita. Y esto lo podemos ejemplificar en un pequeño gráfico muy sencillo, en donde vamos a medir el tiempo en meses o años. Acuérdense que el desarrollo del hipotiroidismo es el de una enfermedad progresiva lenta. Y vamos a poner tres valores. Vamos a poner los valores de T4 circulantes, vamos a poner los valores de TSH circulantes y vamos a poner el grado de enfermedad tiroidea. Todo empieza con niveles de T4 completamente normales. Pero en determinado momento la glándula tiroides se enferma. No bajan los niveles de T4 inmediatamente, porque tiene que llegar a un grado, ¿sí?, de afección glandular. Acá quiere bajar, pero la TSH se eleva, entonces mantiene la T4 normal. Pero llega un punto en donde ni siquiera la TSH alta logra mantener la T4 normal, entonces la T4 baja. La TSH sigue aumentando en la medida que progresa la enfermedad tiroidea, la TSH sigue aumentando, los niveles de T4 siguen bajando y finalmente con el transcurso de años, meses o años, tenemos el típico dibujo del paciente hipotiroideo, con una glándula completamente destruida, con una TSH elevada y con los niveles de T4 total muy bajitos. Y así es la progresión de la enfermedad. Entonces, si miramos este gráfico, vamos a poder entender como que existirían dos fases de la enfermedad, ¿sí?, marcadas por ese punto, por exactamente ese momento, porque en realidad las características clínicas del hipotiroidismo van a empezar a aparecer a partir de la disminución de T4. ¿Sí? A partir de aquí, es más, ni siquiera a partir de aquí, van a empezar a aparecer a partir de aquí. Pero hay todo un momento anterior a la disminución de T4 en donde el perro tiene ya una enfermedad tiroidea e incluso puede tener niveles de TSH elevados con niveles de T4 normal, ¿sí? A esta fase de la enfermedad en humanos la consideran como hipotiroidismo subclínico, una TSH alta con una T4 normal. En perros está muy en duda que esto realmente exista. Nosotros vamos a trabajar en perros, a hablar fundamentalmente de esta parte del hipotiroidismo, que es el hipotiroidismo que tiene características clínicas. ¿Ok? Otra cosa importante, ¿sí?, es tener claro que la T4, que es la hormona producida por la glándula tiroides, no es la hormona finalmente activa. La T4 llega a los tejidos, llega a la célula y en las células se activa a T3. La hormona activa es la T3, ¿ok? Y esto es importante recordarlo porque la T3 también, una vez que la célula lo utiliza, sale a la circulación y uno puede medir valores o niveles de T3 circulantes. Ahora, la mayor parte de la T3 proviene de los tejidos, no proviene de la glándula tiroides. Por tanto, los valores de T3 circulantes no son indicativos de funcionalidad tiroidea de forma confiable, ¿ok?
Lo que medimos para la función de tiroides es la T4, no la T3. Y el otro concepto importante es que en la circulación, la T4 es una hormona que circula fundamentalmente unida a proteínas. La T4 viene unida a proteínas. El 99% de la T4 va unida a proteínas. Solamente el 1% de la T4 circula libre en la circulación. Y la T4 que tiene función en la que entra a la célula, por supuesto que es la T4 libre. ¿Sí? Entonces, la T4 libre es la que entra a la célula y la T4 que viene unida a proteínas, que es la mayor parte. ¿Para qué sirve? Y es un gigantesco reservorio, porque toda vez que una molécula de T4 libre ingresó a una célula, una molécula de la T4 unida a proteínas pasa a ser libre y reemplaza a la T4 que acaba de ser utilizada. Por eso la T4 unida a proteínas es un enorme, enorme reservorio. Nosotros tenemos la posibilidad de medir tanto la T4 total, que la T4 total circulante es casi toda unida a proteínas, como la pequeñita fracción libre, que la llamamos T4 libre. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de la utilidad que tiene cada una de estas cosas. Si yo pienso en el hipotiroidismo, ¿cuáles serían las alteraciones hematológicas y bioquímicas más características? El paciente que tiene hipotiroidismo tiene fundamentalmente anemia. La anemia la vamos a ver no en todos los hipotiroides, la vamos a ver en aproximadamente el 50% de los hipotiroides. Y el tipo de anemia no es una anemia marcada, no es importante, no es catastrófica, no te pone el hematocrito en 10. ¿Sí? Es una anemia que te baja el hematocrito a unos 30, 31, 32, 29. ¿Sí? Y es una anemia leve. Y sobre todo es una anemia de inicio lento, como todos los signos del hipotiroidismo, es muy lento y progresivo. Y es una anemia que es normocítica, normocrómica, no regenerativa. ¿Ok? Y no aparece en todos los perros y tampoco es grave. El colesterol elevado, esta es la manifestación bioquímica quizás más importante de los perros hipotiroides. Cerca del 80% de los perros hipotiroides van a cursar con colesterol elevado. Y si yo pudiera hacer un lipidograma, la fracción del colesterol que está elevado es el LDL colesterol. ¿Sí? Pero recuerden, el colesterol elevado es la manifestación bioquímica más característica de los perros hipotiroides. Otra alteración frecuentemente observada son los triglicéridos elevados en el 60% de los pacientes, pero es mucho, mucho, mucho más significativo el colesterol elevado. Esto es lo que vemos como alteración bioquímica en pacientes que tienen hipotiroidismo. ¿Sí? Y entre las alteraciones hormonales, ¿sí? Algunas cositas a considerar. La T4 total siempre la vamos a medir en los pacientes con sospecha de hipotiroidismo. Y es una hormona que en el perro hipotiroideo va a estar constantemente baja. Constantemente baja. El paciente realmente hipotiroideo va a tener la T4 por niveles muy, 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 muy bajitos. No existe el hipotiroidismo con T4 normal. Por lo tanto, si alguna vez ustedes tienen un perro que tiene la T4 normal, no tiene hipotiroidismo. ¿Qué tiene? No tengo idea qué tiene, pero hipotiroidismo no es. La T4 normal no es coherente con hipotiroidismo. ¿Sí? El perro hipotiroideo la tiene constantemente baja. El problema de encontrar una T4 total baja es que cualquier enfermedad te puede bajar la T4. Hablábamos del síndrome del eutiroideo enfermo. Cualquier enfermedad te baja la T4. Por tanto, el encontrar una T4 baja no asegura hipotiroidismo, pero el encontrar una T4 normal te excluye la posibilidad de hipotiroidismo y ese es el valor diagnóstico más importante de la T4 total. ¿Sí? Es una hormona que es muy, muy sensible para diagnóstico de hipotiroidismo, pero no tiene especificidad importante para hipotiroidismo. Siempre la vamos a medir. Si tienen dudas que un paciente pueda tener hipotiroidismo o pueda tener otra cosa, una cosa que siempre tenemos que medir es la T4 total. T4 total, normal, listo, chau, no es hipotiroidismo. T4 total baja y habrá que ver si es
baja por hipotiroidismo o es baja por otra enfermedad. Ese es el valor. Nosotros podríamos medir una T4, que es la fracción libre, la llamamos T4 libre. Siempre se ha dicho que la T4 libre es más confiable hacia el diagnóstico positivo de hipotiroidismo. Es decir, si yo comparo la T4 total con la T4 libre, la T4 total puede bajar por cualquier enfermedad y hacerme confundir el diagnóstico. Y se dice que la T4 libre también puede bajar por cualquier enfermedad, pero menos intensamente y menos frecuentemente que la T4 total. Por tanto, una T4 libre baja es más directa hacia hipotiroidismo respecto de una T4 total baja. Esto es cierto siempre y cuando la T4 libre se mida por una técnica que se llama diálisis de equilibrio proteico. Se la conoce como T4 libre por diálisis. La técnica de diálisis de equilibrio proteico para medir T4 libre es una técnica medio quisquillosa en cuanto se hace y se realiza en muy poquitos laboratorios, un par de laboratorios en Estados Unidos, un laboratorio en Brasil, algún laboratorio en Europa. No contamos con la posibilidad de medir T4 libre por diálisis. La T4 libre que podemos medir nosotros es T4 libre por quimioluminiscencia o por RIA. Y el valor diagnóstico de la T4 libre por quimioluminiscencia o por RIA es equivalente al de la T4 total. Es decir, también va a bajar ante situaciones no hipotiroideas. O sea que, para nuestro país, para Argentina, ¿sí?, la T4 total y la T4 libre tienen el mismo valor diagnóstico. La T4 libre, que realmente tiene más valor predictivo positivo o más especificidad, es la T4 libre por diálisis, que no la contamos. Por tanto, ustedes van a poder elegir medir T4 total o T4 libre, con el mismo valor. La mayoría de los estudios prefieren medir la T4 total, ¿sí?, porque está mucho más estandarizada en cuanto a técnica. La TSH es otra de las hormonas que nosotros podemos llegar a medir. Y yo les quiero contar un poquitito lo que pasó con TSH. La medición de primero la TSH tiene que ser TSH canina, porque es una proteína, no sirven las mediciones humanas. La TSH es una hormona que se empezó a medir en medicina humana en la década del 80, más o menos. Antes de poder medir TSH humana para el diagnóstico de hipotiroidismo humano, en las personas el hipotiroidismo se diagnosticaba por niveles de T4 total y pruebas de estimulación glandular. Le ponían TSH a la persona y veían si la glándula levantaba la T4 o no la levantaba. Y era complicado, era engorroso. Cuando aparecen las mediciones de TSH humana, se revoluciona el diagnóstico del hipotiroidismo humano. Se revoluciona, porque empezaron a ver que los pacientes humanos que tenían hipotiroidismo constantemente tenían la TSH humana elevada. Entonces había un maravilloso valor predictivo positivo. Era muy específica la medición de TSH hacia el diagnóstico de hipotiroidismo. Muy específico. Tal es así que hoy día una elevación de TSH en personas es casi sinónimo de hipotiroidismo. Nosotros en veterinaria todavía diagnosticábamos hipotiroidismo midiendo T4 total y haciendo pruebas de estimulación. En la década, la TSH revolucionó el diagnóstico del hipotiroidismo humano. En la década del 90 se empieza a medir la TSH canina, ¿sí? Y se tenía la expectativa de que iba a ser equivalente a la TSH humana, en el sentido de que iba a revolucionar el diagnóstico del hipotiroidismo. Entonces ya iba a ser fácil diagnosticar un perro hipotiroideo. Porque claro, tiene TSH elevada, tiene hipotiroidismo, tiene TSH normal, no tiene hipotiroidismo, era facilísimo. Sin embargo, con el perro se empezó a ver cosas muy diferentes, se empezó a ver algo muy distinto. Se empezó a ver que había perros que tenían TSH normal y tenían hipotiroidismo. Y se empezó a ver que había perros que tenían TSH muy elevada y no tenían hipotiroidismo. Por tanto, no se obtuvieron los resultados equivalentes en humanos, ¿sí? Es decir, la TSH canina
hoy por hoy es una gran ayuda para el diagnóstico de hipotiroidismo, pero no determina hipotiroidismo. Muchos perros que tienen hipotiroidismo tienen la TSH normal y al revés, muchos perros que no tienen hipotiroidismo tienen la TSH alta. Por tanto, tener la TSH alta no indica hipotiroidismo y tener la TSH normal no excluye hipotiroidismo. Siempre la TSH la vamos a juzgar en nuestros pacientes junto con la T4 total o con la T4 libre. La TSH es un valor muy interesante a la hora del diagnóstico de hipotiroidismo. Es muy útil, ¿sí? Pero no es tan valiosa como la TSH humana, ¿sí? Y el diagnóstico de hipotiroidismo, mucho del sustento, lo vamos a tener en la medición de una combinación de TSH canina, no sirven las mediciones humanas, con T4 o T4 libre. Cuando la T4 está normal y la TSH está normal, en líneas generales asumimos que el perro es un perro que no tiene hipotiroidismo, es un eutiroideo. Cuando la TSH está elevada y la T4 está normal, en principio podemos decir, bueno, puede ser un hipotiroidismo subclínico, o sea, podríamos estar en esa parte de la enfermedad en donde la TSH está elevada porque está manteniendo los niveles de T4 en un perro que tiene una enfermedad tiroidea, podría ser, pero también podríamos estar frente a un perro, ¿sí?, normal que no tiene hipotiroidismo y simplemente tiene la TSH elevada. ¿Sí? En todo caso, al tener T4 normal, este paciente no tiene ninguna característica clínica. Podríamos tener un paciente que tiene TSH elevada y TSH normal y T4 disminuida. Valores con TSH normal y T4 disminuida podrían estar indicando que el perro tiene cualquier enfermedad, es decir, bajó la T4 porque está enfermo de otra cosa, ¿sí? Y no subió la TSH. Está enfermo de una hepatopatía, de una nefropatía, de estrés, tiene otra situación nosológica diferente, ¿sí? Podría no ser hipotiroideo, simplemente estar enfermo de otra cosa, podría tener el síndrome del eutiroideo enfermo. T4 baja con TSH normal. O podría realmente ser hipotiroideo. Podría realmente ser un hipotiroideo con la T4 baja y la TSH normal. ¿Por qué no? Acá es donde vamos a tener que agudizar nuestro criterio diagnóstico. Por eso es que se dice que el diagnóstico de hipotiroidismo se debiera realizar en un paciente que esté sano en otros aspectos, en un paciente que no tenga ninguna otra enfermedad, para que no haya falsas variaciones de la T4. Podría, como les decía, ser realmente un perrito hipotiroideo, podría no serlo. Ahora, el típico hipotiroideo es el perro que tiene la TSH elevada y la T4 disminuida. Si nosotros tenemos un perrito que tiene TSH elevada y T4 disminuida, total o libre, estamos muy cerquita del diagnóstico de hipotiroidismo. ¿Podemos asegurar hipotiroidismo en un perro que tiene TSH elevada y T4 disminuida? Todavía no lo podemos asegurar, porque aún existe la posibilidad que perros enfermos de otra cosa puedan bajar la T4 y subir la TSH a modo de confundirnos. Convengamos que esto es bastante específico para hipotiroidismo, T4 baja y TSH alta, pero todavía no te confirma. Entonces, ¿cómo terminás diagnosticando hipotiroidismo? Y el hipotiroidismo se termina diagnosticando por una sumatoria de características. Es decir, ¿sí? Hay una endocrinóloga muy reconocida en Madrid, en España, la doctora Dolores Pérez Alenza. Ella siempre dice lo mismo, yo se lo copio. El hipotiroidismo se diagnostica por sumatoria de motivos, causas o razones. ¿Sí? Y es, ¿sí?, la TSH alta, un motivo. La T4 baja, un motivo. La T4 libre baja, un motivo. ¿Sí? La letargia como signo clínico, un motivo. La cola de rata, un motivo. El pelaje de mala calidad, un motivo. El colesterol elevado, un motivo. Cuando yo sumo suficiente cantidad de motivos, causas o razones en mi paciente, hago la terapia de hipotiroidismo, que es suplementar con hormona tiroidea. Y cuando suplemento con hormona tiroidea, ¿sí?, la buena respuesta clínica confirma al hipotiroidismo como diagnóstico. ¿Correcto? Esa es la forma de diagnosticar hipotiroidismo. Ningún estudio de laboratorio me asegura la presencia de hipotiroidismo. Entonces, si yo les hago un resumen,
puedo tener un paciente con signología clínica compatible de hipotiroidismo. Y esta signología clínica puede ser una signología muy clara de hipotiroidismo o signología medio difusa. Si yo tengo un paciente con signología difusa de hipotiroidismo, lo que le voy a hacer va a ser algunas mediciones básicas, aquellas mediciones que sean capaces, que tengan un alto valor predictivo negativo. T4 total, triglicéridos, colesterol, hemograma. ¿Por qué digo valor predictivo negativo? Porque yo sé, ¿sí? Porque acá lo que quiero es excluir. A ver, si la T4 me dio normal, listo, no tenía hipotiroidismo. Y esta simbología difusa, y bueno, era de otra cosa, no era de hipotiroidismo. Si yo tengo una T4 normal, triglicérido normal, colesterol normal y hemograma normal, este perro no tiene hipotiroidismo. ¿Correcto? Por eso se dicen que son pruebas que tienen valor predictivo negativo elevado. Ahora, si mi paciente da T4 baja, triglicérido bajo, colesterol, perdón, T4 baja, triglicérido alto, colesterol alto, hemograma con anemia, no puedo decir que sí tiene hipotiroidismo. Porque cualquier enfermedad te baja la T4, cualquier enfermedad te eleva los triglicéridos, cualquier enfermedad te eleva el colesterol, cualquier enfermedad te puede producir una anemia. Por tanto, el obtener estos valores anormales no asegura la presencia de hipotiroidismo, por supuesto. Pero el obtener estos valores normales, especialmente la T4 total, descarta hipotiroidismo. Por eso se dice que son pruebas muy sensibles y poco específicas. Con alto valor predictivo negativo, descartan, pero no confirman. Si esto da valores normales, listo, no hay hipotiroidismo, a otra cosa. Ahora, si estos dan valores alterados, voy a tener que buscar alguna prueba que tenga mayor valor predictivo positivo, algo que me agregue especificidad a la técnica. Y acá voy a poder agregar la T4 libre, voy a poder empezar a medir la TSH. Ahora, en realidad, si mi paciente tiene signología clínica clara de hipotiroidismo, ¿sí? Es decir, tiene letargia, decaimiento, cola de rata, pelaje de mala calidad, alopecia en el puente nasal, ¿sí? No tiene ciclos sexuales, es intolerante al frío. Si yo tengo signos claros de hipotiroidismo, no voy a hacer solamente las pruebas de exclusión, voy a hacer las dos cosas. Voy a medir T4 total, triglicérido, colesterol, hemograma, pero también voy a medir T4 libre TSH, porque la situación clínica es distinta, ¿sí? Porque ahorro un paso, porque como la situación clínica es clara, seguramente estos valores van a dar mal y me estén también obligando a hacer estos de acá. Ok, si todo esto me da normal, yo voy a reevaluar al paciente. Posiblemente este perro no tenga hipotiroidismo, pero yo voy a hacer las reevaluaciones que correspondan, ¿sí? Ahora, si todo esto da anormal, valores alterados, ¿sí? ¿Puedo confirmar hipotiroidismo? Todavía no. Acá tengo que ver la respuesta a la terapia, era lo que hablábamos hace un ratito. Tengo que ver la respuesta a la terapia. Y si tengo una buena respuesta terapéutica, así termino confirmando el hipotiroidismo. ¿Se entiende? Ahora, voy a dar la respuesta voy a hacer la prueba de la respuesta terapéutica cuando yo encuentre suficiente cantidad de motivos, causas o razones, ¿sí? Para aproximarme al diagnóstico de hipotiroidismo, con signología clínica clara y con valores hematológicos, bioquímicos y hormonales compatibles. Y tengan en cuenta esto es muy importante, ¿sí? Valores de T4 total, normales, triglicéridos, colesterol y hemograma normales prácticamente descartan, pero no confirman. Y la confirmación termina siendo al final de la prueba terapéutica. Bueno, hasta aquí, ¿sí? El rol del laboratorio en el diagnóstico del hipotiroidismo canino.